tengo un Ok, primo que nunca me muy bien. revive. Vamos Me a, dice me revive. Y cuando me bajan, a mí no me revive. vamos a empezar, ¿va? Entonces, el día viernes estuvimos, bueno, presentamos lo que eran nuestros árboles genealógicos y fue para conocer un poquito más sobre lo de las estructuras de nuestras familias. Entonces, estuvimos trabajando en eso. Entonces, vamos a continuar con el mismo tema. Recuerden que estamos viendo sobre las historias familiares. Entonces, ahorita nos vamos a profundizar un poquito ya más para ir conociendo más de las familias para que al último redactemos nuestra historia familiar. Entonces, ahorita vamos a trabajar con lo que es la organización de la información, dice, acerca de tu familia. Dice aquí, ahora que ya cuentas con el árbol genealógico de tu familia, ¿qué otra información necesitas para escribir la historia de tu familia? Platica con tus familiares para obtener la información que te haga falta. Utiliza las siguientes preguntas. Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a definir qué historia es la que vamos a escribir nosotros. ¿Sobre qué podríamos escribir de nuestra familia? Como de qué se les ocurre que pudiéramos escribir la historia. Por ejemplo, a un principio les había dicho que podemos poner, por ejemplo, de cómo se conocieron sus papás, De cómo pues, conocen a sus abuelitos. exacto, la historia de los abuelitos o algún hecho que haya pasado hace mucho tiempo. Entonces, desde ahí, primero lo que necesitamos hacer es que necesitamos plantear cuál va a ser nuestro tema. ¿Por qué? Porque a partir de ese tema o sobre lo que se va a basar nuestra historia, es como vamos a realizar nuestras preguntas. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de cómo se conocieron los papás, no les vas a decir, ¿cuál es tu comida favorita? O a qué escuela ibas, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a preguntas que tengan que ver con el tema que queremos saber. Entonces, ¿sobre qué escribimos nuestra historia? Vamos a ponernos de acuerdo en elegir un tema para que todos hagamos las mismas preguntas y se haga un mismo trabajo. O sea, bueno, las mismas preguntas para que después cada quien las aplique al familiar del cual vamos a hacer la historia y pues ya va a ir variando. Ya después al final vamos a contar nuestras historias que hemos escrito. ¿Sobre qué se les ocurre que podríamos hacerlas? ¿Cómo empezarías la historia de tu vida? ¿Qué se les ocurre que podamos trabajar? ¿Desde cuándo viven aquí? Podría ser también. Ay, ya viste la pregunta de ahí. La primera. O nos basamos a hacer como una historia general. Por ejemplo, podría ser, no sé, la infancia de podríamos poner así como la infancia de nuestros padres. ¿O la historia de nuestros abuelitos? ¿O la También podría historia de la ser. vida de tu mamá? ¿O la historia o la historia de tu vida de la mamá? Podría ser, entonces, por ejemplo, necesitamos, por eso necesitamos definir un ¿Cómo tema. se ¿Por qué? conocieron? Porque ahorita vamos a necesitamos empezar a hacer unas preguntas que nos van a servir para nuestra historia. Pero entonces les digo, necesitamos definir el tema para que podamos crear las preguntas que consideremos que son necesarias o que nos van a poder servir para poder hacer esa historia. ¿Alguno de ustedes ha llegado a escuchar alguna historia así, por ejemplo, de que digas tú de algún personaje histórico, como por ejemplo que de Emiliano Zapata, que de Benito Juárez? Entonces, ¿has llegado a escuchar alguna historia de ellos? Sor Juana, ¿no la has escuchado? Por ejemplo, alguna historia de un superhéroe que a ustedes les gustan así. Por ejemplo, viene de sus creaciones. Por ejemplo, que dicen, es que por ejemplo, la del Capitán, todos conocen al Capitán América, ¿no? El Capitán América. Por ejemplo, su historia es de él que por mucho tiempo él estuvo que, ¿sabían o no? Bueno, él por mucho tiempo estuvo congelado. Entonces, él ya tiene así demasiados años que él existía, pero como estuvo congelado, ahí se estuvo manteniendo. Después lo encontraron y ya fue descongelado
o sea, seguía joven y él ya tenía muchos años de que había existido. Entonces, ¿Quién, maestro? el Capitán América. Entonces, así como esos personajes tienen historias, hay un porqué y siempre hay unas preguntas. Por ejemplo, el decir, ¿en qué año naciste? ¿Cómo fue que obtuviste tus poderes? En ese entonces, ¿a qué te dedicabas? ¿Quiénes eran tus papás? ¿Tenías hermanos? Entonces, a partir de para poder escribir esa Capitán historia, América necesitas se hacer, convirtió en soldado. ajá, él era un soldado. Necesitabas hacer muchas preguntas para poder hacer Pero una historia. Entonces, ahorita en este caso es lo mismo. Por ejemplo, ven aquí las preguntas que están acá. Dice aquí, ¿desde cuándo viven aquí? ¿Cuántas personas integran la familia? ¿A qué se dedicaban tus abuelos? ¿Dónde se conocieron tus papás? O sea, esas son preguntas para ustedes, para que escriban ustedes su propia historia. Recuerden que anteriormente leímos la historia de ¿cómo se llamaba aquí? De Sandy. Ajá, de Ceni. Vean, y ella nos hablaba de la historia familiar, de la familia en la época de la Revolución. Ella nos menciona desde más de qué son desde sus bisabuelitos, nos menciona, ¿se acuerdan? Sí, Y después nos mencionó cómo se conocieron sus abuelitos, luego sus papás, y pues ya que después ella nació. Entonces nosotros necesitamos llegar a hacer algo parecido. Así como está la historia de Sandy, después va a venir la historia de Aileen, la historia de Emi, la historia de René, de cada uno de ustedes va a haber una historia, pero necesitamos plantear preguntas. Entonces, ¿hacemos nuestra historia de manera general de la familia o nos centramos en algún tema? historia de la familia. Ok, la vamos a hacer entonces, la hacemos así como similar a la de Sandy, desde, por ejemplo, desde los bisabuelos, así como manejamos nuestro árbol genealógico, que podemos mencionar a los tíos, a los primos, tía y sobrinos. Entonces todo eso lo aplicamos así o como necesitamos elegir un tema para poder continuar. ¿Lo hacemos de manera general? Ok, entonces si lo vamos a hacer de manera general, Hablamos de solo una persona. de una sola persona, Sí, ok, podría ser, ya sería de que ustedes decidieran de qué persona, ¿no? Si la hacen de su abuelito, de su abuelita, de su papá, de su tío, de quien ustedes quieran, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, la vamos sí. a hacer así. Era como también había dicho también René anteriormente, que había dicho de, por ejemplo, de la historia de su mamá o de una persona. Entonces nos vamos a centrar en la historia de un familiar. La vamos a poner así y ya después ustedes en el título podrán escribir historia de y ya podrán escribir el nombre de esa persona. ¿Va? Ok. Ok, entonces, por ejemplo, en estas preguntas que tenemos aquí, la primera pregunta dice, ¿desde cuándo viven aquí? Entonces, a esa persona le podríamos decir, ¿desde cuándo vives aquí? ¿Cuántas personas integran tu familia? ¿A qué se dedicaban tus abuelos? ¿Dónde se conocieron tus papás? Esas son preguntas que sí se les podrían hacer a esa persona. Nosotros necesitamos realizar más preguntas. ¿Para qué? Para que después podamos escribir la historia sobre esa persona. O sea, ustedes le tendrían que hacer como una pequeña entrevista y después de que les contesten esas preguntas, ya ustedes podrán ahora sí escribir esa historia. Dice aquí, escribe otras preguntas que te parezcan importantes. Tenemos ahí 3 rayitas, pero realmente no nos va a alcanzar el espacio como para que escribamos ahí las preguntas. Entonces, ¿Qué página es esa? en la página, en la 68 estaban estas preguntas de abajo y en la 69 del libro de Seb están las otras. Ay, ya me salí. 68 y 69. Pero voy poniendo aquí voy a poner en la pantalla para que podamos irlas escribiendo y las vayamos observando todas y después se las puedo compartir. A ver.
Ok, entonces acá vamos a empezar a escribir las preguntas que vamos a utilizar, ¿va? Entonces, nuestro tema principal, recuerden que va a ser la historia de un, ¿qué? Familiar. Ok, Familiar. exacto. Familiar. La historia de un familiar. Ok. ¿Cómo qué preguntas se les ocurre o creen que deberíamos, que son importantes, que deberíamos de incluir para poder conocer más acerca de esa persona? ¿En dónde vivías Su antes? nombre. Exacto, muy bien, Carlos. Lo principal que vamos a poner es, que vamos a escribir es ¿cuál es tu ¿Esa nombre es la libreta, maestro? completo? Si quieren las pueden escribir en el cuaderno o de todos modos yo se las voy a hacer llegar las preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Qué otra cosa le podemos preguntar? Lo primero, los datos para conocer más sobre esa persona. ¿Cuántos años tiene? Ok, muy bien. ¿En qué año naciste? ¿Cuántos años tienes? Otra podría ser esta, la de ¿Dónde naciste? ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Y en dónde naciste? Muy bien, Ian. El mío es el 23. ¿Dónde naciste? Ok. ¿Qué otra cosa? Ay, sí, no sé en dónde nací. Yo sé. ¿Cuáles son los ¿Cuáles son nombres de los tus papás? papás? Familia. Maribel Mateo. Luz Giovanni. Por ejemplo, otra, la de tienes hermanos. Sí, tengo dos gemelos. ¿Cuántos? Los abuelos. Dos gemelos y ¿Cuántos una abuelos? hermana. ¿Cuántos abuelos tiene? Por ejemplo, ¿Cuántos maestro? También. Bueno, Emiliano dijo cuántos abuelos tienes y yo voy a decir esto. ¿Cuántos primos tienes? a ver, las vamos a poner ya, cada quien después va a decidir qué preguntas ocupa, ¿ok? De los abuelos ponemos, el decir así cuántos abuelos tienes, pues sería no, decir tengo dos o tengo uno. Yo digo que sería más que nada como decir, por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de tus abuelos? Sí, porque abuelo puedes tener 4. Los maternos y los paternos. Abuelos, ok. Después, A ver. La música. decían de los primos. ¿Cuántos primos tienes? Ok, ¿cuántos primos tienes? Ok. ¿En dónde estudiaste la primaria? Podemos preguntarle. Sería poder preguntar de dónde estudió, por ejemplo, estudió anteriormente, bueno, normalmente casi no se estudiaba el preescolar. Antes no era muy obligatorio como lo es ahora. Entonces nos vamos a enfocar así, más que Yo no estuve en preescolar. primaria, secundaria, preparatoria y universidad, porque habrá personas que estudiaron hasta la universidad o habrá quienes se quedaron antes. Porque ¿qué otra cosa les podríamos preguntar? ¿A qué me dedico? Ok.
¿A qué te dedicas? Ajá, ¿a qué te dedicas? Porque le vas a preguntar a una persona. Muy bien, ¿a qué te dedicas? Otra también. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Jugar con Mateo, Otra. ¿Tienes alguna con mascota? el maestro. Maestro, Mande. ¿le digo algo? Mi conejo se mató. Ay, pobre conejo, ¿cómo se llama? Es que estaba en la pileta como ahí toma agua y estaba ya estaba ¿Se el tanque. ahogó? No, estaba el tanque, se aventó porque ahí había agua y se ahogó. Ay, no, pobre conejo. Por eso debiste haber puesto su trastecito. Le ponemos unas cubetitas. Le ponías porque ya no está el pobre conejo. Sí. Ok, otra pregunta que se les ocurra. Mm, Preguntas, ¿En qué preguntas. hospital naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo fue la infancia? Ok, ¿Qué hospital naciste? voy. ¿Tienes hijos? Ok, como habían dicho. La de René. Maestro, ¿Qué? Mande. pero si le preguntamos a nuestros abuelos, van a decir que sí tienen hijos porque Es, son nuestros papás. es parte de Andy, es parte de para poder hacer tu historia. Es que normalmente, por ejemplo, para hacer una historia es hacerle una entrevista a alguna persona, entonces le tienes que hacer varias preguntas para que después puedas hacer tu historia. ¿En qué hospital naciste? Si tienes hijos, vamos a decirle algún recuerdo que tengas de tu infancia. Normalmente luego hay personas que tienen historias así como divertidas de algo que les pasó de pequeños. ¿Qué otra cosa podría ser? Otra cosa que se les ocurra. ¿En qué trabaja ahora? Ya está aquí con acá, ¿a qué te dedicas? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cuál ha sido su mayor logro? Ok, muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Mm, Otra cosa que se les ocurra. Aquí, otra aquí. ¿Cuál es el nombre de tu pareja? En caso de que estén casados, por ejemplo, así, si pues si vas a hablar de tu tío, pues el nombre de su esposa. Si vas a hablar de tu papá, pues el nombre de tu mamá y así. O habrá quien pues esté soltero o que. O así. Recuerden que todas las preguntas pueden tomarlas algunas, no es necesario que se hagan todas. Puedes decir, esta no la voy a hacer, esta sí la voy a hacer. ¿Cuántas abuelitas tienes? Creo que ya está, entonces ya Ya, no. lo de los abuelitos ya está. Ah, entonces mejor no la repito. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es tu comida favorita? Podríamos conocer también de eso. ¿A qué lugares has viajado? ¿Qué No, música te Acapulco. gusta? Solo he ido a Acapulco. ¿qué lugares has viajado? ¿Qué música te gusta? Muy bien. ¿Cómo, Emi? ¿Tienes Facebook?
¿Cuántos minutos nos faltan? Ay, pensé que era una pregunta para la lista. Nos faltan 13 minutos. ¿Tienes Face? Ok. Bueno, aquí vamos a ponerle así mejor. ¿Qué redes sociales usas? Porque pues hay de varias, pueden ser Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, y otras Facebook. más. Mi mamá usa Facebook. ¿Qué otra pregunta le Yo podríamos? voy a hablar de mi abuelita y ella no sabe nada del celular ni de la computadora. Entonces no le podrías hacer esa pregunta, por eso les digo, hay preguntas que puedes hacer y otras que no. Entonces esa pues de plano no, ni siquiera la notarías, eso no se la harías a ella. Aquí, en donde habíamos puesto hace rato la de ¿cuál es el nombre de tu pareja? Le podemos- Maestro, las preguntas las tenemos que anotar ahorita. ¿Cuántos lugares hemos vivido? ¿Has Ok, vivido? eso sí. Andy, de las preguntas, si quieres las puedes ir anotando, de todo modo yo sí las voy a compartir estas. ¿Le puedo tomar foto? También si quieres. Ok, voy por el otro punto. ¿En cuántos lugares has vivido? Ok. ¿Qué otra pregunta se les ocurre que podríamos poner? Para los que no han, ¿Cuál es la meta que no han quieres dicho, seguir en tu trabajo? para los que no han dicho ninguna, díganos alguna, aunque sea metas. ¿Cómo es tu casa? ¿Tienes algo ¿Cuál ha sido tu mayor meta? por cumplir? Ahí en metas por cumplir lo vamos a dejar así libre, como podría ser en el trabajo, en la vida así de la vida personal, que por ejemplo digas, no, pues que me quiero comprar un carro, quiero terminar de construir mi casa, quiero hacer mi casa, quiero conocer tal lugar, entonces lo vamos a dejar así como libre. ¿Ya? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Le tienes miedo a algo? Ok. Bueno, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué tienes miedo? Por ejemplo, otra de ¿cuál es tu color favorito? ¿Alguna otra o creen que con esas son suficientes? Esa ya son muy suficientes. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ándale, también esa. ¿Cuál es tu deporte favorito y si practicas alguno, no? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu deporte favorito y si practicas alguno? ¿Cuál otra vez dicho, Aileen? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Cuál es quién? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Cuál era tu caricatura favorita de pequeño? Ok.
Se trata de conocer a su historia. Favorita. ¿Quién está escuchando música? ¿Cuál es tu canción favorita? Ya pusimos de la música. ¿Cuál era o es tu caricatura favorita? Ok. ¿Cuál es tu película? ¿Qué otra? ¿Cuál es tu película favorita, maestro? ¿Tu película favorita? Listo, Emi, listo. ¿Y cuál es tu persona favorita? ¿Cuál es qué? Tu persona favorita. Mm, ¿Cuál Esa es tu pregunta película como favorita? esa es como muy, ¿Cuál es tu es como película una favorita? pregunta muy comprometedora. ¿Cuál es tu personaje favorito de alguna película? ¿O cuál Ok. es tu película favorita? La de la película favorita ya está. Ah, Personaje o actor favorito. Porque luego hay quien no tiene un personaje, pero sí hay que diga, me gusta ver las películas de este actor. ¿Cuál es tu auto favorito? ¿Qué otra cosa? ¿Tu auto favorito? ¿Su qué? El auto favorito. Ok, ¿cuál es tu libro favorito? ok. ¿O sabor de helado favorito? ¿Cuál habías dicho? ¿Anterior? Ay, se me ¿Cuál olvidó. Tu auto favorito. La que había dicho Aileen antes del helado. ¿Cuál es tu libro favorito? Ajá. Tu mascota favorita. ¿La qué? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Esta ya la pusimos antes. Favorita. Emi, ¿cuál? No te entiendo. Maestro, La tu mascota favorita. Ah, ya pusimos también de la mascota. maestro, Mande. Dime, Jun. ¿cuál es su comida favorita? Ya de la comida también ya está. Tu juguete favorito. Maestro, ¿a eso nos lo va a mandar en el grupo? Lo voy a copiar en un archivo y se los comparto en el archivo. ¿Esa para qué era, maestra? Favorita. Ya lo Esta- copié. Esas preguntas nos sirven para poder hacerle una entrevista a nuestra familia, a un familiar. Vamos a escribir una historia de un familiar. Tú vas a decidir a quién, Jun. Puedes escribir de tu abuelita, de tu mamá, de algún tío, de quien tú quieras, y le vas a hacer algunas de esas preguntas para que tú puedas escribir esa historia. Ok, maestro. Digo, esta yo se las voy a compartir para que las tengan, o si las van anotando, pues está muy bien. Maestro, yo ya las copié. Está muy bien, está muy bien. ¿Alguna otra que se les ocurra o creen que con esa sea suficiente? Así. Con Ok. eso es suficiente, Ok, maestro. de estas preguntas, Ya con esas son suficientes, maestro. estas preguntas que están aquí, ustedes van a elegir 3 y las van a escribir en su libro de español CEP en la página, que era la 68, ¿no? Sí. En la 69. No, perdón. 69. 69. En la 69 van a escribir 3 preguntas de estas. Van a elegir cuáles. Escriban 3 preguntas. Ahí en la página 69 de su libro de español CEP. 3. Elijan 3.
A ver, ¿cuál es tu reto? ¿Cuántos años tienes? Pues 25. Reto. ¿Cuántas preguntas tenemos que elegir, maestro? En el libro van a elegir 3 preguntas, una por línea. ¿Cómo, maestro? Ahí en el libro, Jun, en la página 69, viene donde tienes que escribir unas preguntas que nos van a servir para poder conocer acerca de un familiar. Entonces, de estas que tienes aquí, vas a elegir 3 y las vas a escribir ahí, una por ¿Se línea. las vamos a preguntar a un familiar? Ahorita solamente escribe las 3 preguntas que tú quieras. Ya después, estas preguntas yo se las voy a mandar a ustedes y ustedes van a elegir qué pregunta le pueden hacer a un ¿En qué familiar. bloque, maestro? ¿Mande? ¿En qué bloque? Es en el libro de Seb Jun. Mateo, ¿ya las escribiste? No. Ándale, escríbelas. Maestro, ¿no los podemos escribir de tarea? No, ahorita en el libro nada van a escribir 3, solamente son 3. ¿Vamos a escribir 3? Sí, de todas esas que tienen acá, elijan 3 y las escriben ahí en el libro. No le estoy diciendo ni que las inventen. De estas que ya están aquí, elijan 3. ¿Qué parte vamos a ponerle en el libro? En la página 69. ¿Rayitas? Ajá, donde están las rayitas. Una pregunta por rayita. Maestro, ¿cómo por rayita? Ahí en el libro, en la página 69, tienen 3 líneas. Entonces, en cada línea van a poner una pregunta. Las 3 preguntas las tenemos que anotar en la libreta. En el libro, Andy, en la página 69. ¿Aquí no, maestro? Ah, ahí donde está enseñando Jun. Y universidad. En esta página. En la 69. Lean y ahí les dice. Escribe otras preguntas que te parezcan importantes. Entonces, de estas que están aquí, elijan 3 y escriben una pregunta por cada línea. ¿Empezamos? Ya nomás me falta una Ya, pregunta. maestro. Ok, muy bien. No, yo todavía no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu mascota favorita? Ya terminé. Ok, muy bien.